Iván, bueno, esta semana justamente Alberto Fernández, otros funcionarios, algunos voceros del gobierno, señalaron que finalmente se va a presentar el plan plurianual, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este sería en principio la bandera que va a levantar el oficialismo para tratar de revertir las expectativas negativas sobre la economía argentina. Ahora, ¿realmente vos crees que soluciona los problemas de la economía la presentación de un plan plurianual? Bueno, claramente mejor tener cierto entendimiento con el fondo que no tenerlo, mejor tener algún programa cumplible y que se vaya a cumplir que no tenerlo. Mejor eso que patear el tablero y básicamente terminar de caerte del mapa. Ahora, ayer lo escuchaba a Roberto Caccianoggi con una idea que me pareció interesante, que es la siguiente. Imaginemos que mañana Cristalina Georgieva y todo el staff del fondo nos dicen a los argentinos, estimados, no nos deben más plata, está solucionado, hay 45.000 millones de dólares que ustedes se van a ahorrar, ningún problema, hasta luego, no nos vemos más. Y la realidad es que esto va a lo que vos preguntabas. No se van a solucionar los problemas de la Argentina. O sea, se va a solucionar una pequeña porción de los problemas que afectan principalmente al año que viene y al siguiente, que es un tema de concentración de vencimientos de deuda muy grandes, pero no te va a resolver eso la inflación, no te va a resolver todo el resto de la deuda que tenés que pagar y que la vas a empezar a pagar grande en el año 2024, no te va a resolver en gran medida el problema del riesgo país, porque el problema de la Argentina es que digo, es más grande que solamente la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Lo que tiene de positivo dentro de este contexto, cerrar un acuerdo con el fondo, es que le da un marco de credibilidad que está por encima del gobierno argentino, que no tiene credibilidad. Entonces le da la credibilidad al fondo de que algún tipo de ajuste fiscal, por ejemplo, cambiario y monetario, se va a hacer. Sin eso, todos esos cambios que tienen que hacer el gobierno argentino para que esta economía empiece a funcionar mejor, los tiene que hacer sin ese paraguas de credibilidad y los tiene que hacer, bueno, en contra de la filosofía del partido político que gobierna, ¿no? Porque básicamente la bandera del partido político que gobierna es no al ajuste, bajaremos la inflación cuando se nos ocurra, el problema son los empresarios, hay que controlar los precios. Entonces, obviamente que ahí quedamos más a la deriva, ¿no? Iván, mencionaste recién al pasar que justamente uno de los síntomas que te marcan la enfermedad que tiene la economía argentina es el riesgo país. 1800, 1880, 1700 puntos. ¿Qué señal es justamente esto, que el riesgo país esté en esos niveles? Bueno, es el segundo riesgo país más alto de toda la región, después de Venezuela, un país absolutamente perdido, digamos, en materia económica y de derechos eh, civiles e individuales, así que no hay ningún motivo para compararse con Venezuela, así que estaríamos casi en la peor posición. Y bueno, justamente se debate ahora en Argentina, ¿no? Los funcionarios nos venden la idea de que acá el problema es que faltan dólares, de que hay un problema llamado escasez de dólares y que por tanto hay que prohibirle a la gente financiar en cuotas un viaje al extranjero, ¿no? Permitirte comprar solamente $200 cuando por ahí tenés ganas de comprar más o tenés la capacidad de hacerlo. Y justamente Chile o Perú o Uruguay tienen un riesgo país de entre 100 y 200 puntos, al revés de los 1.800 que tenemos nosotros. Entonces, ¿esto quiere decir? ¿Que faltan dólares? No. A Chile, a Perú y a Uruguay les sobran dólares. Tanto es así que cuando quieren colocar deuda en los mercados internacionales, pagan tasas de interés de la de Estados Unidos más 100 o 200 puntos básicos. Argentina le tiene que agregar 1.800 puntos básicos. Entonces, ¿a quién le faltan dólares en realidad? Al gobierno. Pero no importa, no es un tema de que le falten dólares, le faltan recursos. Le faltan pesos, le faltan dólares, le faltan cajas de tomate, no importa, le faltan recursos porque tiene que pagar una deuda y no tiene las cuentas públicas en orden para pagarla y tampoco tiene
un plan económico que genere la confianza para que esos vencimientos puedan ser refinanciados. Entonces, ese es el problema. Al único que le faltan dólares es al gobierno, que intenta conseguirlos pagándole 100 pesos a los exportadores, lo que en realidad vale 200. Claro, ahora, Iván, cuando uno repasa la historia argentina, y siempre aparece el problema de la restricción externa. ¿Por qué ocurre esto? Claro, pero no es la restricción externa como la teoría estructuralista dice básicamente que Argentina tiene ciclos de crecimiento y estancamiento por la propia dinámica del crecimiento, ¿no? Crecemos, entonces importamos, pero no podemos hacer crecer nuestra capacidad de exportación. Pero en esta lógica, crecer, o sea, el crecimiento económico se transforma en una maldición. Es un crecimiento que lleva a la falta de dólares. O sea, no existe, está mal esa teoría. ¿Cómo podemos explicar que países como Perú o Chile hayan crecido por los últimos 25 años con déficits por cuenta corriente, es decir, con dólares que se están yendo de la economía por el canal comercial en el 90% de esta cantidad de años que te digo, y no hayan tenido crisis recurrentes como las que tuvo Argentina en ese periodo? O sea, el problema de la restricción externa no existe como tal. Lo que existe es un país que entra en ciclos de confianza y de desconfianza producto de la mala política económica. O sea, lo que mejor describe la situación argentina, más que la teoría de la restricción externa, es la teoría del populismo macroeconómico, donde vos encarás políticas, ya sea que tienen que ver con un gran aumento del déficit fiscal, y después no importa si lo financiás con emisión monetaria o con deuda. En algún momento la situación se vuelve insostenible y tenés una crisis de balanza de pagos, donde todo el mundo lo único que quiere es dólar, 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 dólar. Y obviamente eso genera una presión que hace que tengas una devaluación. Entonces, eso pasó con el kirchnerismo, la devaluación ocurrió en el año 2016, también había ocurrido en el 2014, ocurrió con el macrismo, la devaluación ocurrió en 2018 y después en 2019, y va a ocurrir en algún momento de ahora cuando termines de salir del cepo, donde de vuelta vas a tener un salto de tipo de cambio. Ahora, esa desconfianza que vos mencionás no solo se refleja en un fuerte movimiento del tipo de cambio, sino también, por ejemplo, en la inflación crónica que tiene Argentina. Tenemos más de 20 años con inflación de 2 dígitos. ¿A qué se debe? ¿Es el mismo problema? ¿Es la misma causa las dos cuestiones o lo atribuís a otra cuestión? No, acá, digamos, hay que coincidir con Martín Guzmán. Si uno ve algunas de sus presentaciones en algunas universidades de Catamarca, y creo que estuvo en Tucumán también, él muestra un gráfico muy elocuente donde dice, bueno, esta es la historia de nuestro déficit fiscal y esta es la historia de nuestra emisión monetaria. Y es por esto que tenemos altos niveles de inflación. O sea, como una cuestión de largo plazo de la Argentina, la inflación es puramente explicada por el déficit fiscal y la emisión monetaria. O sea, el gobierno gasta por encima de lo que recauda, emite y hay inflación. Ahora, a eso hay que combinarle que producto de tantos años de inflación, la Argentina perdió la moneda. Entonces, los argentinos básicamente pensamos en dólares y cada tanto, como decíamos recién, digamos, tenemos un episodio de saltos cambiarios. Entonces lo que te pasa es que tenés, por ejemplo, el año 2019 con Macri, donde por 8 meses prácticamente que no cambió la base monetaria. O sea, tenías la política monetaria más dura de la historia, si querés. Sin embargo, como pegó un salto el dólar de 40 a 60 y pico, de 45 a 60, y bueno, eso también presiona sobre los índices de precios y terminás teniendo una inflación del 50% por más que no emitías nada. Entonces, todos los efectos se ven combinados en Argentina. Ahora, la solución de fondo es un plan económico que ataque las causas profundas, el déficit fiscal y la emisión monetaria. Y ahí vas a conseguir estabilidad del tipo de cambio. Pero esas cosas tienen que mantenerse en el tiempo, no es que cuando lo haces 3 meses ya resolviste todo. Hay que hacerlo por años y comprometerse con eso. Justamente hablas de la sostenibilidad de las políticas públicas. La pregunta es, se está discutiendo ahora el presupuesto 2022. Se espera un crecimiento
algunos hablan de hasta el 4% para el año entrante. ¿Es posible, ves probable que haya un crecimiento durante el 2022, el 2023, se cree empleo sin una agenda de reformas estructurales previa? Mira, Argentina tiene mucho para rebotar. O sea, ya antes de que llegara la pandemia, era esperable una economía que rebotara. ¿Por qué? Porque tenías 2 años de recesión y un tipo de cambio que había pasado de 20 a 60. Cuando eso pasa en la Argentina, hay rebote. ¿Por qué? Principalmente porque se abarata la mano de obra. Hace 2 días salió un ranking de las ciudades más baratas del mundo. Y estaba Buenos Aires, cuando hace un par de años estaba entre las más caras del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos abaratamos enormemente. Y cuando el país se vuelve recontrabarato, rebota hasta un nivel en donde ya no esté tan barato, ¿sí? Ahora, eso ya iba a pasar sí o sí. Hiciera lo que hiciera Alberto Fernández en el año 2020, pero vino la pandemia y vino la cuarentena más absurda y exagerada del planeta. ¡Pum! Nos cayó a nosotros. El país cayó todavía más, 10% del PBI. Ahora este año está rebotando. Casi 10, no va a llegar a compensar todo lo que se perdió el año que viene, o sea que te va a quedar todavía algo por rebotar de la pandemia, y encima todavía te queda algo para rebotar del año 2019 y 2018. Entonces yo rebote en 2022, yo creo que se puede mantener. Lo que pasa es que no va a ser un crecimiento sostenible. ¿Por qué? Porque tenés altos niveles de inflación, porque el riesgo país sigue muy alto, porque seguís teniendo políticas de tipo control de precios, retenciones para los exportadores. Todo eso termina agobiando la economía y no le genera las condiciones para crecer. No hay reformas estructurales, así que lo único que vamos a tener es rebote, ¿sí? Después, crecimiento sostenido, no. Por último, preguntarte, hablamos bastante de la macro, vamos a dedicarles unos minutos a hablar de la micro. ¿Cuáles son aquellos sectores que vos ves en los cuales la economía argentina puede volver a reinsertarse en el mundo, a tener crecimiento de largo plazo y tiene alguna ventaja competitiva y comparativa? Bueno, ventajas tenemos, ¿no? Digamos, somos un exportador de software, tenemos empresas unicornio, tenemos gran capital humano. De hecho, el problema es que ese capital humano no se quiere quedar en el país. Por eso, en el fondo, uno puede meterse a analizar la cuestión sectorial, pero está todo muy sujeto a la variable más grande, que es las instituciones, las reglas de juego, hacia dónde vamos, cuál es el proyecto de futuro, cuál es el escenario probable futuro. Lo que está pasando es que ese escenario probable futuro no se ve o se percibe como medio oscuro. Entonces, ¿qué hace ese talento argentino que existe y que es una cualidad distintiva tal vez? Se va a otros países a trabajar a empresas competitivas, a países estables. Entonces, competitividad hay mucha, el agro siempre va a ser un sector pujante, pero después tenemos sectores muy innovadores. Lo que pasa es que, bueno, están reprimidos por un set de normas que no es el mejor.